139, versículos 7 a 10. La incredulidad hace la pregunta: ¿dónde está ahora su Dios? Como dice el Salmo. Mientras la fe, con ojos abiertos, como Jacobo, dice: ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. La incredulidad no puede entender ni ver la presencia de Dios en todos lugares, mientras la fe y el que cree tiene el privilegio de ver que Dios está presente en todo lugar. Vamos, hermanos, estudiando el asunto más alto y más excelente. Es decir, vamos estudiando la doctrina de Dios los miércoles. Y hemos considerado la infinidad, la grandeza infinita de Dios. Hemos considerado la eternidad de Dios. Hemos considerado la inmutabilidad de Dios. Y venimos esta noche para considerar la omnipresencia de nuestro Dios. Y tomamos por texto estos versículos de Salmo 139. No tenemos aquí solamente una idea. Tenemos, sí, doctrina, pero una doctrina creída y experimentada en la vida de Dios, donde dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y las palabras siguientes, obviamente, la respuesta es: no puedo huir de la presencia de Dios, porque está presente en todo lugar. De la omnipresencia de Dios vamos a considerar tres encabezados. En el primer lugar, el modo de la omnipresencia de Dios. Unos han dicho más o menos que Dios es como el hombre que está en un torre alto y puede ver todo lo que está pasando en una región grande. Puede ver, pero no está ahí en cada uno de esos lugares. O han dicho que Dios es como un rey que tiene un reino grande y envía mensajes y mandamientos a sus siervos y hace muchas cosas en muchas partes que nunca ha visitado. Unos tristemente han negado que Dios está presente en su esencia en todo lugar. Pero afirmamos, y la Escritura dice, que Dios está presente en su esencia en todo lugar. Aquí dice, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y parece una referencia a la tercera persona de la Santa Trinidad, el Espíritu de Dios. Y nos acordamos la presencia del Espíritu Santo con la creación en el principio, dice Génesis 1. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Podemos decir que es el oficio de la tercera persona de la Trinidad cumplir todas las obras de la Santa Trinidad y que está más cerca a las obras. Pero mientras hay referencia a la tercera persona, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde está el espíritu? Está la Trinidad entera. Porque el Padre es en el Hijo, y el Hijo en el Padre, y Espíritu en el Padre y en el Hijo. ¿Dónde está el Espíritu? Están el Padre y el Hijo también. Y Dios es
Espíritu, tenemos esa palabra en versículo 7, espíritu. Nos acordamos que dijo Jesús, Dios es espíritu. Dios no tiene los límites de un cuerpo. Dios es simple, no tiene partes. Dios es espíritu, es infinito. Y podemos declarar por el texto aquí de la Biblia, Dios está presente por su espíritu y como el espíritu infinito que es presente en toda su esencia, en todo lugar. Entonces, si tenemos aquí varias familias y oramos aquí juntos en la presencia de Dios y después vamos cada uno a su lugar y oramos en muchos lugares, muchas casas diferentes y Dios está presente ahí en esa casa y en la otra casa. Pero no decimos que un parte de Dios está ahí en esa casa y otra parte está ahí en otra casa. No, es que Dios está presente en la plenitud de su esencia en todo lugar. Ningún lugar puede contener a Dios, como confesó Salomón. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Ningún lugar puede contener a Dios. Pero no hay lugar que puede excluir la presencia de Dios. Hay un dicho, y es esto. Dios es un círculo cuyo centro está en todo lugar y cuya circunferencia no está en ningún lugar. Dios está presente aquí y en todo lugar, en la plenitud de su esencia. Confesamos con David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Decimos que Dios, el Espíritu infinito, está presente. Y notamos que el cuerpo de Jesús, es necesario decir y confesar esto, el cuerpo de Jesús es un cuerpo creado y limitado. El cuerpo de Jesús no es omnipresente. La humanidad de Cristo, ¿dónde está? En un solo lugar, a la diestra de Dios. Y en contra de los luteranos, tristemente, hay que confesar que el cuerpo de Cristo no es omnipresente, porque dicen que la divinidad da sus atributos a la humanidad y con eso dicen que el cuerpo de Cristo está omnipresente y en el pan de la cena del Señor. Pero no es la humanidad de Cristo, sino Dios, el Espíritu, que está presente en todo lugar. Hay unas implicaciones de eso. Dios presente en la plenitud de su esencia. Porque Dios está presente en su conocimiento. Este salmo claramente declara el conocimiento de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O otra vez en versículo 7, ¿a dónde huiré de tu presencia? La palabra presencia en el hebreo simplemente quiere decir rostro. Estamos delante del rostro del Señor, debajo de la observación de Dios en cada lugar. Como dice versículos, Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar. Entonces, los pensamientos del corazón, cada hecho que hacemos en cada lugar, sea un lugar público, un lugar secreto, Dios considera y conoce. Presente para observar, presente en su santidad. El Dios que está presente en todo lugar es un Dios santísimo. En la cueva de iniquidad,
En los lugares de tinieblas de esta tierra, el Dios que es fuego consumidor está presente en la plenitud de su esencia. En el lugar secreto y santo, donde el creyente va en sus rodillas y ora a su Dios y Padre con deseos santos, ahí está el Dios santo. Aunque no vemos con los ojos, ni oímos una voz desde los cielos, allí está Dios en su santidad. Cuando pasa un pecado muy ofensivo a Dios, no grita de los cielos: Dios, eso aborrezco, pero ahí está presente. O cuando el creyente, por la gracia de Dios, hace una buena obra, el Señor, aunque no grita de los cielos, eso lo apruebo, ahí está presente Dios en su santidad, con delicia en la santidad de su pueblo, presente en su santidad, presente en su poder. Dios puede obrar en cada lugar, hermanos. Hay ese pasaje en Primero de Reyes, cuando el profeta dice al rey de Israel: los sirios han dicho que Jehová es Dios de los collados y no es Dios de las valles, y por eso el Señor los va a destruir y vencer en las valles, para que todo el mundo sepan que Dios es Dios y obra en cada lugar. Jonás huyó en la barca, vino un tormento, cada uno de los marineros oraba a su Dios. Jonás confesó: yo soy siervo de Jehová, el Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y se asustaron todos, porque pensaban en dioses pequeños. Cada dios tiene su país y su región donde obra. Jonás confesó: yo soy siervo de Dios de los cielos. Y así somos nosotros, siervos de ese Dios. La mano del Señor puede obrar en Laredo, México, en Jerusalén, en Estados Unidos, en Irán, en cualquier lugar de la tierra. Presente en su poder y presente en su gracia. Presente en su gracia. Dios es omnipresente por su esencia, necesariamente. Y no digo que cada persona recibe la gracia salvadora de Dios, pero digo que el Dios en su omnipresencia muestra su gracia en muchos lugares. Moisés quería la presencia de Dios. No nos envíes de este lugar, sino que vayas con nosotros, dijo Moisés. Bueno, Dios es omnipresente, no puede fallar la presencia de Dios. Dios no va a llegar a ser pequeño, Moisés. ¿Por qué dices eso? Es porque Moisés quería la presencia de Dios en su gracia, bendiciendo su pueblo en el viaje a Canaán y ahí en esa tierra. Hermanos, hay que anhelar la presencia de Dios en su gracia. Cristo ha prometido: donde quiera congregan 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Bueno, Cristo es Dios, es omnipresente, pero particularmente en su gracia está presente por su Espíritu para bendecir sus ovejas congregadas. Entonces, hay que venir al lugar de bendición. Dios no tiene límites, pero la congregación está en un solo lugar y hay que venir para recibir la bendición. En Hechos capítulo 4, oraban,
le pidieron del Señor de nuevo para anunciar la palabra, y el lugar donde se congregaban fue, sacudido por la presencia de Dios en su gracia. Dios es omnipresente y le agrada mostrar su gracia en todos los lugares cuando vienen los hombres para orar a Él por la fe en Cristo, el mediador. How is God present? God is present by His essence, by His infinite essence. The fullness of God is present with us here. We don't just have a part of God, and someone else in their prayer meeting over there has another part of God. But God, in all that He is present with us. The whole Holy Trinity is present with us. He knows us and searches us. He's present as the Holy God, who's a consuming fire. He's present in His power. He can work here as easily as anywhere else. He's present in His grace to bless. El modo de la omnipresencia de Dios, y también, hermanos, los lugares de la omnipresencia de Dios. Aquí en el texto, David menciona 3 lugares. Menciona los cielos. En versículo 8. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Pensando en los cielos, usa aquí la Biblia el plural. Y muchas veces habla así. Pablo hace referencia a al tercer cielo. Entonces, hay 3 cielos. Si vemos hacia arriba y vemos las nubes, el clima, el viento, es el primer cielo. Si subimos hacia el primer cielo, ahí está Dios. ¿Qué hace Dios en el primer cielo? Hace el clima y hace su voluntad. Envía lluvia. Ha enviado lluvia a Laredo gracias a su nombre. Ahí está Dios presente, obrando. Subiendo más al segundo cielo. El cielo del sol y la luna y de las estrellas. Ahí está Dios. Sabemos muy poco del segundo cielo y solo miramos de distancia a ese cielo, pero ahí está Dios en su poder, sosteniendo el sol y las estrellas, gobernando entre esos cuerpos celestiales. Y el tercer cielo. Usualmente cuando mencionamos el cielo, queremos decir el tercer cielo. Es la presencia misma de Dios. Donde muestra Dios su gloria, donde están los ángeles y los santos redimidos en la presencia inmediata de Dios, sirviéndole día y noche en su templo. Allí subió Pablo en una ocasión, y si subamos a esos lugares espaciosos y gloriosos, vamos a encontrar a Dios. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Realmente sabemos poco del cielo, pero la cosa que sabemos es que ahí está Dios. Es una buena pregunta. Si decimos, ¿quieres ir al cielo? Muchos van a decir, sí quiero ir al cielo. Pero segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quieres ir al cielo? Unos van a decir, honestamente, porque no quiero la llama de fuego en el infierno. Pero en el cielo está Dios. ¿Y qué va a hacer un hombre impío en el cielo que no tiene gozo en la presencia de Dios? En el cielo hay más y más y más de la presencia de Dios. El creyente sabe su respuesta. Sí quiero ir al cielo porque quiero ver la gloria de mi Dios en el rostro de Cristo. Allí está el corazón del creyente
Porque ahí está la presencia de Dios inmediatamente. Dios está presente en los cielos. Dios está presente también en los abismos o en el abismo, como dice aquí versículo 8. Y si en el abismo hiciere mi lecho, he aquí, ahí tú estás. Empezamos con la verdad más fácil. Dios está presente en los cielos. Más difícil ver y creer es que Dios está presente en el abismo. Cuando un creyente entra en la profundidad de una experiencia de sufrimiento, tiene su tentación fuerte de decir, Dios me ha abandonado. Pero no es así. David dice por la fe, si en el abismo hiciere mi lecho, acostándome en ese abismo, continuando en ese lugar profundo, ahí estás tú. He aquí, ahí tú estás. Jonás entró en un abismo por su pecado, como una corrección de parte del Señor. El Señor lo echó en el abismo, en el pez grande, en las profundidades del mar, pero ahí estaba el Señor. Cuando Jonás clamó al Señor, el Señor lo rescató. Jeremías entró en la profundidad de un pozo. Daniel en la profundidad de la cueva de leones. ¿Por qué? Porque fueron perseguidos por causa de justicia. Pero ahí en sus sufrimientos, en la profundidad, ahí estaba Dios con ellos, sosteniéndolos y al final rescatándolos. Hay profundidades, hay un abismo en lo cual entra una persona cuando entra en una cama de sufrimiento. Hace su lecho en el abismo, no físicamente tal vez, pero en un abismo de sufrimiento, debilidad, debajo de presión, en desesperanza. Tal vez pasa días, semanas, meses, años en ese lecho, en el abismo. Pero ahí está el Señor. Dijo David, si paso por la valle de la sombra de la muerte, tu vara y tu collada me consuelan. Cuando entra el creyente en la muerte misma, ahí está su Dios. Dios está en el sepulcro y tiene poder sobre ese enemigo último. Dios no está ausente del sepulcro, sino presente. Dios está presente también en el infierno, presente en el abismo de todos los abismos, que es el infierno. Está presente en su ira para castigar. Entonces, los impíos que quieren huir de la presencia de Dios nunca lo pueden escapar. Dios está presente en las profundidades. Creyente, para ti es un consuelo. Dios tiene un amor profundo. Nunca puedes bajar afuera del rango del amor y presencia de tu Dios. Presente en las profundidades. Presente en el tercer lugar, en el mar. Como dice aquí en versículo 9, David.
Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Por el extremo del mar. Y el Señor ha creado un mundo que se naviga por mares. Y si pasamos por el extremo del mar, estamos también en el extremo de la tierra o tal vez en otro continente. Aquí usa David una imagen muy, muy poderosa. Si tomare las alas del alba. Imagínate el sol subiendo y cuando sube el sol viene la luz y inmediatamente los rayos del sol pasan por toda la tierra. Y en los tiempos modernos hemos descubierto que nada puede pasar la velocidad de la luz. No hay manera de viajar más rápido que tomar las alas del alba. Pero si David tomare esas alas y pasa rápido al extremo del mar, ahí ya está Dios. Porque Dios no tiene que viajar. Está por su esencia presente en todo lugar. Tal vez en el extremo del mar, nadie vive ahí. Pero ahí está Dios. Un lugar deshabitado. O pasando sobre el mar, pasando por los peligros del mar. Ahí está Dios. Dios está con el marinero. Pasando por las olas del mar. Como estaba Jesús con sus discípulos en el mar, en el tormento. Pasando por el extremo del mar podemos llegar a una tierra ajena, a un país donde no conocemos el idioma. Pero el cristiano es un peregrino y a donde quiera que va, ahí está el Dios del cristiano. Abraham era un peregrino. Por la palabra de Dios fue a los extremos de la tierra. Pablo era un peregrino por la causa de Cristo. La mujer samaritana aprendió que el monte de Samaria ni el monte de Jerusalén eran el capital del culto, sino en todo lugar se adora el Padre. Dios, no podemos escapar su presencia. Y a donde quiera que vayamos, tenemos una promesa de la guianza de Dios. Aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y da de nuevo al cristiano. Puede avanzar en el servicio del Señor a cualquier lugar sin miedo, porque ahí está mi Dios. Este salmo, hermanos, es un salmo de Cristo. Es su salmo, porque aquí tenemos también una descripción de la formación en el vientre de su madre, su humanidad, y son palabras de Cristo. David, sí, caminaba en este mundo con confianza en la presencia de Dios, pero mucho más Cristo. Aunque las tres cosas están en el orden como de reverso, podemos ver aquí a Cristo. Cristo subió, bajó y recorrió. Primero recorrió la tierra en Galilea, en Judea, y al otro lado del Jordán, predicando la palabra, confiando en la presencia de su Padre. Después bajó al abismo, no digo al lugar que es infierno,
pero bajó al sepulcro, bajó a las profundidades de sufrimiento, confiando en la presencia de su Padre. Y ahora ha subido hacia los cielos y ahí está, en la presencia de su Padre. Cristo vivió en este mundo y vive en este mundo, en los cielos, en la presencia de Dios constantemente. Y cristiano, es tu privilegio en Cristo. Abre tus ojos. ¿A dónde quiere que vayas? Ahí está tu Dios. Sigue en los pasos de Cristo, recorriendo la tierra en la presencia de tu Dios. Y cuando viene el tiempo para bajar al sepulcro, es simplemente seguir tu Salvador, porque bajó Él primero. Y cuando viene la hora para subir tu alma y después también tu cuerpo a los cielos, es seguir a Cristo, que ya subió a los cielos. Cristiano, experimentas la presencia de Dios a través de Cristo y en Él. Y el que no tiene fe en Cristo, ni amor para Dios, qué miserable es esa persona. Siempre, siempre, siempre en la presencia de Dios, pero viviendo sin Dios. Pero en su misericordia, esta noche, Dios está aquí presente. Está presente Dios para ofrecerte vida real. Dios está presente diciéndote, abre tus ojos. He venido en mi palabra. No he venido en este momento para destruirte, pero para anunciarte mi gracia. Ven a mí. Los lugares de la presencia de Dios. God is present in the heavens. We know so little about the heavens. We turn up our eyes and all that we can see is the clouds. But there are heavens above the heavens. What is the main thing about heaven? God is present there. Do you want to go to heaven? Why do you want to go to heaven? Is it for the presence of God? Okay, that's the easy part. What about the depths? We can all say, God is present in heaven. Is God present in the depths? In the abyss? In Sheol? Is God there? Because this is where the believer comes to be tempted. I enter into suffering. Has God abandoned me? I'm in the depths, Lord. But Jonah was in the depths, and God was there. Daniel was in the depths of the lion's den. God was there. Best of all, your Savior went into the depths of the grave. He's gone there already ahead of you. When you go down, you're following Him. He's been there, and He found the presence of God there, and He wasn't left in the grave. And now He's ascended to heaven. When you go around the earth, you're treading on the same earth that the Savior walked on. Follow in His steps. He went through this earth in the presence of His God. If you would grab a hold of a light beam and travel at the speed of light, you would find a place where God is. If you could travel as fast as possible to the other side of the world, God, your God, is there. The Christian is a pilgrim, like Abraham, like Paul. But if we come to a strange country where we don't know the language, God is still there. Our God is there. Los lugares de la presencia de Dios. En el tercer lugar, las implicaciones de la omnipresencia de Dios. Las implicaciones. Una implicación es el temor de Dios. Cuando leemos versículos 5, 6, 7, hay una nota, me parece, de temor. Detrás y delante me cercaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es
no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dios me cerca. No puedo escapar de la presencia de Dios. Un Dios asombroso que no puedo comprender. Hay un parte tal vez del corazón que quiere huir de la presencia del Dios asombroso. Pero no es huir de la presencia de Dios. Es mantenernos en su presencia, pero en cada momento dar cuenta que estamos en la presencia de un Dios que debe ser temido. Que debe ser temido. Hay que guardarnos de pecados secretos. En términos humanos, podemos hablar de pecados secretos. Unos pecados son públicos, todos o muchos los saben. Otros pecados son secretos en el sentido que muchas personas no los saben. Pero en la presencia de Dios no hay secretos. No hay lugar donde podemos esconder de Dios. Cuando estamos en la noche y tal vez nadie sabe dónde estamos, estamos en la presencia de Dios. Delante de Dios no hay diferencia entre haciendo un pecado en la medianoche y haciendo el pecado en el mediodía. Cuando estamos en la computadora, en el teléfono, y nadie sabe a qué buscamos, a qué miramos, Dios sabe y estamos en su presencia, avanzando. Nadie puede saber qué pensamos en el corazón, pero Dios sabe. Y un pecado, un pensamiento pecaminoso es un pecado delante de la presencia de este Dios. Hay que guardarnos del pecado y positivamente usar diligencia para cumplir los deberes positivos. Nadie me ve, tal vez, por unas horas del día. Dependiendo en las circunstancias, unos tienen no tienen horas privadas, otros tienen muchas horas privadas. Pero Dios nos ve. ¿Qué hacemos? Hay que aprovechar el tiempo y servirle al Señor con cada hora y cada minuto, porque está presente ahí el Señor. Nos enseña el temor de Dios, nos enseña a buscar la presencia de Dios. Dios es presente, entonces busca su presencia. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Está presente para bendecir. Vendrá la hora en que estará presente, como mencioné, allí en el infierno, en su ira, sin posibilidad de salvación, pero está presente ahora, cada momento, diciéndonos: busca mi rostro, busca mi favor. El que ora será escuchado por Dios. Pedid y les será dado. Nunca ha dicho Dios: búsquenme en vano. Entonces, la omnipresencia de Dios nos enseña a buscar su presencia de gracia. La omnipresencia de Dios nos enseña también un celo para la gloria de Dios en todo lugar. Su gloria va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar. Y
hay que anhelar ese día. Dios está presente en todo lugar y debe de ser reconocido como el Dios glorioso en cada lugar donde se encuentra su presencia. En México, en cada estado de México, en cada ciudad de México, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Escocia, en cualquier país. Entonces hay que tener una vista amplia del mundo. Y debemos dar gracias a Dios cuando hay presente una congregación del Señor adorándole, pero hay que anhelar más y más. Hay que, por ejemplo, en una oración, orar por la plantación de más y más iglesias para que el nombre del Señor sea alabado. The omnipresence of God should teach us the fear of the Lord. What difference is there before the Lord to commit a sin at midnight in the dark versus to commit it in the openness of the day? Above all, God sees the heart and He sees our thoughts. It should spur us to diligence. God sees whether we're positively completing our duties or not. It should teach us to seek the Lord. He's everywhere present. Therefore, He's ready to hear you if you will but call upon Him. In the secret place, no one sees if you pray, but God sees and God will hear. It should teach us a zeal for the glory of God in every place. We should want God to be worshipped across the globe. It's great where there's a congregation here and there worshiping His name, but we should desire more. God is present everywhere. May He be recognized everywhere. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.